Muy buenas tardes, queridos alumnos. ¿Cómo están? Un gusto verlos. De vuelta a ustedes, hermano Walter, Mariela, Sharon. Qué bueno tenerlos acá. Sí, qué bueno poder compartir con ustedes y bueno, poder vernos a los rostros, ¿no? Así que bueno, acá estamos con un tiempo bastante lluvioso, tormentoso, así que estamos con un poquito de problema con la conexión, pero bueno, ahí vamos. Así que arrancamos en este momento. ¿Es posible pedir a la hermana Mariela que pueda dirigirnos en oración? ¿Puede ser? Amén. Gracias, Señor, te damos por esta tarde hermosa que podemos reunirnos, Señor, y conocer un poco más de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que pueda crecer todo lo que incorpora, Señor, a nuestras vidas, para poder, Señor, aprender cada día más y ser más diligentes en lo que tú nos pides, Padre. Bendice, Señor, al profesor, al pastor. Señor, para que podamos entender, Señor, y ser receptivos, Señor, al corazón que Él tiene para con nosotros. Gracias te damos, bendice, Señor, a cada uno de mis compañeros y también para aquellos que van a mirar el video, Amén. Señor, grabado. Tú lo estés bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias, hermana Mariela. Bueno, espero que estén bien. No sé si están disfrutando de la tarea, cómo va la tarea. ¿Eh? Mejor ni preguntar. Bueno, le voy a dar por ahí un poquito una orientación antes de empezar. Ustedes vieron que en el material que se subió, para que ustedes puedan leer, que se llama el Pentateuco, para hacer el mapa conceptual, al final de esa lectura, o ahí unas hojas antes de terminar, ustedes van a encontrar un apartado que dice la composición del Pentateuco, ¿sí? Bueno, ahí van a encontrar varios puntos. Por ejemplo, el punto de vista tradicional, eh, la hipótesis documentaria, también van a ver el colapso del consenso, una respuesta conservadora y bueno, la conclusión, ¿sí? De eso también tienen que hacer un mapa mental de eso, ¿sí? Un mapa conceptual, ¿sí? De los libros, de los 5 libros del Pentateuco, pero también en el apartado eso donde se encuentra la composición del Pentateuco, bueno, ustedes también van a hacer un poquito, analizar eso y de eso también van a hacer un mapa conceptual, ¿sí? ¿Entendido? Bueno, ¿le está haciendo bastante fácil o están medio complicados con la tarea? Creo que la lectura esa le va a ayudar mucho, ¿sí? Esa lectura le va a ayudar mucho a ustedes a poder realizar el mapa conceptual. Lo que yo le digo es que, bueno, que puedan marcar, subrayar o algo así. Lo más importante para ustedes, los sucesos, y después ustedes vuelven a tomar ese material y, bueno, ahí ustedes empiezan a trabajar ya su tarea, su mapa conceptual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de los que están presentes respecto a eso? ¿O quieren que se les habilite y ya pueden entregar sus tareas? No, todavía. Recién terminé el Génesis, así que espero un cachito, pastor. Bien ahí, ya es un logro, hermano, ya es un logro. Muy bueno, sí, buenísimo. Bueno, vamos a tratar de ver si nos va a dar el tiempo, que lo estoy dudando. Me gustaría poder abarcar los dos últimos libros que nos quedan un poquito a nosotros, que es el libro de Números y el libro de Deuteronomio, ¿sí? No sé si me va a alcanzar el tiempo porque, bueno, yo tengo horario para retirarme porque tengo un compromiso, pero voy a ir manejando un poquito. Digo, por el atraso que tuvimos, tenemos ahora una hora de clase. Eh,
voy a manejar. Si no logramos, si veo que no logramos, vamos a cerrar el número y bueno, veo cómo puedo hacer para compartirle lo que es el Deuteronomio, ¿sí? Si por ahí puedo grabarle una clase y subir o podemos abordarlo la próxima semana. Bueno, vamos a continuar un poquito en este recorrido que estamos haciendo del Pentateuco y estamos en una mirada, recuerden siempre eso, muy, muy generalizada de lo que corresponde a estos libros, ¿sí? Y vamos a ir entresacando en las siguientes clases, de ahora en adelante, sí, cuáles serían las lecciones para nosotros, ¿sí? Cómo el Pentateuco representa interesantes desafíos en la relación, en relación a nuestra fe, ¿sí? Y cómo Cristo está por encima de la ley mosaica, ¿sí? Recuerden eso, la ley mosaica, no la ley moral. Cómo Cristo está por encima de la ley mosaica y se constituye como el nuevo pacto donde su sangre ahora, ¿sí? Es finalmente el último sacrificio de nuestra salvación, ¿sí? Y es un sacrificio perfecto. En palabras, según la palabra escrita en la carta de los Hebreos, ¿sí? Un sacrificio perfecto, ¿sí? En la última clase habíamos quedado o estábamos haciendo algunas reflexiones interesantes de las leyes de santidad. Si ustedes recuerdan en el libro de Levítico, ¿no? Que aparecen en el libro de Levítico. Veíamos a un Dios, veíamos a un Dios santo que ahora estaba pidiendo que su pueblo, los que habían hecho el pacto con él, fueran un pueblo santo también porque él es santo. Vamos a reforzar estos conceptos en la intención fundamental del libro de Levíticos, tiene que ver con la santidad de Dios. Recuerden siempre eso, ¿sí? Lo fundamental o la intención fundamental del libro de Levíticos tiene que ver con la santidad de Dios. Santidad que diríamos en términos de un pueblo que durante 4 siglos, ¿sí? 4 siglos, 400 años, estuvo influenciado por las divinidades egipcias, ¿sí? Entremezclado entre un pueblo pagano, ¿sí? Santidad para un pueblo que ahora iba a poseer la tierra prometida, donde ellos iban a estar otra vez rodeados de diferentes pueblos. Entonces, lo que estaba haciendo Dios en ese caminar o en esa trayectoria, estaba tratando de instruirles a ellos que cuando ellos pasen a poseer la tierra prometida, bueno, ellos van a tener que empezar a serle fiel a Él, ¿no es cierto? Porque se van a encontrar con pueblos con diferentes culturas, con diferentes divinidades y con diferentes costumbres sería, ¿no? Y el libro de Levítico va a representar entonces para el pueblo de Israel como un sello distintivo, ¿sí? Un sello distintivo hablando en la santidad. Ellos van a tener que ser muy diferentes. Eso va a tener que ser como una marca donde ellos realmente van a ser un pueblo apartado, ¿sí? Un pueblo apartado, un pueblo diferente a los demás. ¿Qué hará que este Dios, que según el Génesis, sí, que vimos, es creador de los cielos y de la tierra, sí, también es un Dios santo, y ese Dios santo va a demandar a su pueblo ahora en una nueva etapa que ellos van a enfrentar la santidad, sí, a partir del momento que ellos van a cruzar el río Jordán. Va a tener que experimentar la santidad de Dios. En ese momento que ellos van a pasar, ahora después vamos a ver, el río Jordán, a partir de ese momento ellos van a tener que empezar a experimentar y a vivir la santidad de Dios. Y va a tener que
proclamar esa santidad de Dios, ¿sí? Y va a tener que llevar a cabo actos que demanden la santidad de Dios. Esa santidad tiene que ver con todo aquello que el pueblo tiene que ser apartado y consagrado, ¿sí? Representarán los grandes pilares en la expresión de que ahora son propiedad de Dios, ¿sí? Va a tener que ser un pueblo muy, muy distinguido a los demás pueblos. Bueno, dicho eso, vamos a ver un poco qué representa el libro de Números. Antes quiero compartir una frase que me pareció muy interesante de un escritor y dice lo siguiente. Dice así, en Éxodo vimos a Israel redimido, ¿sí? En Éxodo vimos a Israel redimido, en Levítico vemos a Israel adorando a un Dios santo y ahora en Número vamos a ver a un Israel sirviendo. Está re interesante, ¿no? Éxodo, un Israel redimido, ¿sí? En Levítico vimos a un Israel adorando, ¿sí? A Dios en su santidad. Y ahora en Números vamos a ver a un Israel sirviendo, poniendo en práctica, ¿sí? No voy a detenerme mucho a ver las historias ni las narraciones del libro de Números, porque ya lo leyeron en la lectura o lo están leyendo en la lectura que yo les compartí. Por eso es muy importante esa lectura, porque ahí va a estar un poquito más detallada muchas, muchas cosas que por ahí yo acá paso por encima, diría, o estoy no tomando en cuenta, pero que son importantes. Por eso es importante que ustedes puedan leer la lectura que les fue asignada. ¿Sí? Bueno, recuerden siempre que cada libro tiene un nombre, ¿sí? O un significado, perdón, un significado. El libro de Génesis, ¿ustedes recuerdan cuál es su significado? El libro de Génesis en el principio, ¿sí? En el principio. Después el libro de Éxodos, ¿alguien recuerda? La salida, ¿sí? La salida. Y el libro de Levíticos, ¿alguien recuerda? ¿Alguien de ustedes recuerda? Bueno, piénsenlo y después, sí, hermano Walter. Me la mandé. Leyes. El libro de las leyes. El libro de las leyes. Muy bien, la ley, ¿sí? La ley. Y ahora vamos a ver el libro de números, ¿sí? Aparece en nuestras Biblias, ¿sí? Aparece con el nombre de números. Viene de la traducción griega, ¿sí? De la Biblia griega de la Septuaginta y se le denomina números, ¿sí? Como nosotros conocemos, porque en este libro hay dos grandes censos, entonces va a llamarse números. Pero al principio del libro hay un gran censo y en el capítulo 26 de números también vamos a ver que hay otro censo. Y por eso la Septuaginta, considerando que iniciaba con el gran censo y terminaba con otro censo, le puso el nombre de números, ¿sí? Sin embargo, la tradición de la Torá, ¿sí? De la Biblia o de la Biblia hebrea, no se le conoce como números, sino se le conoce como las primeras palabras que aparecen en este libro, que son en el desierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice Jehová habló en el desierto, ¿sí? Por eso Israel no lo llama números, sino lo llama en el desierto, ¿sí? El libro de números en el desierto según la Biblia hebrea. Esta denominación que le da la Biblia hebrea va a reflejar con mayor fidelidad
el carácter de este libro. Porque más allá que si bien es cierto, hay dos censos registrados dentro de este libro de números, también es cierto que lo que va a suceder en este libro también son todas las narraciones que Israel va a experimentar en su peregrinar por el desierto, ¿sí? El libro de Números va a narrar todas las experiencias o todo lo que va a suceder mientras Israel está transitando por el desierto. Entonces, el libro va a reflejar la peregrinación de Israel desde el Sinaí, que es ahí donde nos deja el Éxodo, ¿sí? Eso es importante también, tomen en cuenta. El libro de Éxodo nos deja a nosotros olar nuestra mano en el Sinaí, ¿sí? Es ahí donde nos deja el Éxodo, hasta la llegada a las riberas del río Jordán. En ese momento, cuando llegan a las riberas del río Jordán, es donde va a alargarnos de mano el libro de Números, ¿sí? Es decir, nos va a llevar, el libro de Números nos va a llevar desde el Sinaí hasta las riberas de las orillas, diríamos, izquierda del río Jordán, ¿sí? Básicamente nos vamos a quedar cerca de las llanuras de Moab, donde después va a tomar el libro de Deuteronomio, ¿sí? Este libro va a abarcar un lapso aproximado de 39 a 40 años, ¿sí? Las narraciones que vamos a encontrar en ese libro van a abarcar aproximadamente un lapso de 39 o 40 años. Y algo interesante, algo muy interesante del libro de Números es que va a formar como un eslabón, podríamos decir, como un puente histórico entre la historia del Éxodo y la figura de Josué. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nos falta el libro de Deuteronomio, pero Deuteronomio lo va a hacer descansando o va a estar registrado ya descansando en las llanuras de Moab, ¿sí? Porque no vamos a movernos de la llanura de Moab en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Entonces, Números se convierte en ese puente entre los sucesos del Éxodo y la figura de Josué, que será muy importante para la mentalidad judía. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál es el carácter, sí, del libro de Números? Bueno, Números, vamos a llamarlo ahora como nosotros lo conocemos, ¿sí? Porque ya les dije que la tradición hebrea refleja el título en el desierto, no es Números, pero nosotros vamos a referirnos a Números. Vamos a darle la denominación que figura en nuestras Biblias, ¿sí? Números es un reportaje de tres momentos interesantes o de tres aspectos, podríamos decir. El primero, el primero que vamos a ver, Números, nos va a hablar acerca de los acontecimientos históricos de la peregrinación de Israel en el desierto. Eso es uno, ¿sí? Números nos va a dar de algunos o nos va a hablar de algunos acontecimientos que sucedieron en ese lapso de tiempo del cruce del pueblo de Israel por el desierto, ¿sí? Este peregrinaje que comienza en el Sinaí y termina en las riberas del Jordán. Eso primero. Segundo, lo que vamos a ver, el libro de Números también nos va a hablar acerca de las leyes que van a permitir o que van a permanecer para el pueblo de Israel. Sí, que van a permitir que el pueblo pueda obedecer
obedecer a Dios en lo que ellos le habían prometido. Leyes que van a ser de carácter permanente, diríamos nosotros, pero también tendrá un cuerpo legislativo, el libro de números, también de leyes legales serían, ¿sí? Y tercero, lo que vamos a encontrar son las reglas transitorias o normas transitorias que los hebreos tendrían que observar cuando ellos lleguen a Canaán, ¿sí? Que es básicamente del capítulo 33 al capítulo 36 de Números. Si nosotros comparamos estos eventos en la lectura que yo les di a ustedes y los representamos en estos tres puntos fundamentales, vamos a encontrar el sentido realmente de este libro y de forma muy abreviada a estos sucesos que aparecen en el libro de Números, ¿sí? Es importante, por eso dije, y vuelvo a repetir, que vuelvan a leer o que vuelvan a tomar la lectura que les dejé. Ahora, hermanos, acá quiero abrir un poquito un paréntesis, un ratito, ¿sí? Y si ustedes ya están leyendo el material para la actividad que tienen que hacer con el mapa mental, más allá de interpretar la lectura o de dar por cierto o no, ¿sí? Lo que yo quiero es que desarrollen ustedes son esas técnicas que es identificar, diríamos, de manera conceptual, de manera puntual ahí y ascendente y descendente de todo lo que venía sucediendo con el pueblo, ¿sí? No leerlo simplemente por leer, sino que podamos leer e identificar las partes más importantes, más trascendental, podríamos decir, ¿sí? Eh, de manera muy prácticas, ¿sí? Los acontecimientos, los lugares, son muy importantes que tengamos los lugares para poder registrar de qué lugar a qué lugar nos lleva cada libro, ¿sí? En qué momento estamos hablando de las historias. Entonces vamos a saber si el pueblo estaba en Egipto o ya el pueblo estaba delante de Dios en el Sinaí o ya el pueblo estaba transitando por el desierto, o ya el pueblo estaba contemplando de lejos la tierra prometida. Por eso es muy importante poder identificar, ¿sí? Y si ustedes logran desarrollar estas habilidades, para ustedes va a ser muy fácil explicar en algún momento algún suceso que ustedes quieran decir. Al- algún día tengo la fe, la certeza de que tal vez alguno de ustedes pueda llegar a ser un profesor del Pentateuco, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, eso es muy importante, ¿no? Que ustedes puedan identificar eso y que lo puedan plasmar, aparte de plasmarlo en sus tareas, principalmente en sus mentes, ¿sí? Para que tengan ese conocimiento rápido de recorrer y ver en qué momento estamos nosotros. Así que bueno, ¿cuáles son los tres grandes temas que trata el libro de Números? ¿Sí? Se considera que el libro de Números está enfocado en el servicio y en la conducta. Dijimos que el pueblo ahora va a servir y va a tener que demostrar una conducta, ¿sí? Que ellos habían hecho o porque ellos habían hecho un pacto, habían prometido algo a Dios. Que Israel tendría que tener no solo en su peregrinaje por el desierto, recuerden, sino también cuando ellos llegan a poseer la tierra prometida. ¿Sí? Números les va a orientar, les va a guiar a ellos y les va a hablar de su comportamiento por el peregrinar del desierto, pero también les va a hablar o les va a dar algunas instrucciones de cómo ellos tienen que dirigirse
cuando ellos entren a poseer la tierra prometida, ¿sí? Vemos en los libros de Éxodo y Levítico las enseñanzas de Dios y en el libro de Números vemos a Israel aprendiéndolas, ¿sí? Los libros anteriores es como que Dios le da la explicación, le da las órdenes, le da las leyes. Ahora en el libro de Números nosotros vamos a ver a un Israel, a un pueblo hebreo, aprendiendo despacito todas esas cosas. Bueno, paro un poquitito acá para que podamos meditar en algo. Ustedes se dieron cuenta que Israel, dijimos que en este tiempo está aprendiendo. Ujú. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Está aprendiendo. Bueno, la pregunta que les hago a ustedes, ¿a dónde se encuentra Israel ahora en el momento que nos habla el libro de Números? ¿Se pusieron a pensar? Está en el desierto. Está en el desierto, ¿sí? Acuérdense eso. Y en el desierto ahora Israel tiene que aprender. Bueno, es una lección personal también para nosotros, porque muchas veces cuando nosotros pasamos por el desierto que pueden representar nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras dificultades, recuerden que es un momento para que nosotros podamos aprender, ¿sí? No es un castigo, no es algo de que Dios nos está mirando de manera mala a nosotros. Simplemente es un tiempo y un proceso que Dios permite para que nosotros podamos aprender lo que Él quiere de nosotros, ¿sí? Eh, y bueno, a Israel le pasaba eso. Ahora en ese desierto tenía que aprender todo esto, tomar para sí esas enseñanzas, asimilarlas, ¿sí? Y bueno, practicar y tendrían que ir practicando sucesivamente hasta el momento que ellos pasen el río Jordán, seguían practicando lo que Dios había establecido para ellos, ¿sí? Este es un carácter, este sería el carácter del libro de Números, ¿sí? En esto podríamos nosotros dividirlos en tres situaciones importantes, ¿sí? Uno, en los eventos históricos, podríamos decir. El segundo o la segunda parte, el peregrinaje por el desierto, las leyes que algunas vendrán a ser de carácter permanente, recuerden, como la ley de las herencias, por ejemplo, la ley de los votos, las ofrendas, las fiestas, serán ordenanzas permanentes para el pueblo, ¿sí? Y lo tercero son algunas recomendaciones que Dios le da a Israel de cómo debería comportarse una vez que entre a la tierra prometida. Hoy le digo así por arriba esto, pero bueno, creo que en las clases que vienen vamos a retomar un poquito algunas de las leyes en particular para que podamos entender un poquito esto, ¿sí? Y en eso prácticamente se divide el libro de Números, ¿sí? Así que ahora, ¿cuál es el asunto o el corazón teológico del libro de Números? Es una pregunta que también tenemos que hacernos, ¿sí? ¿Cuál es el asunto o cuál es el corazón, ¿sí? teológico del libro de Números? Bueno, Números es uno de los libros más, diríamos, humanos, porque vamos a ver a seres humanos luchando consigo mismos, luchando en toda una dificultad, y podríamos decir es uno de los libros más tristes de la Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a ver todo lo que aconteció con los que estaban peregrinando en el desierto. ¿Quién ha tenido la oportunidad de leer el libro de Números se va a dar cuenta que hay un montón de situaciones, ¿sí? Hay un montón de situaciones y que hay algunas incomprensibles.
o que si estuviéramos en los zapatos, por así decirlo, o en el lugar de Moisés, no sé qué hubiéramos hecho nosotros con ese pueblo, ¿sí? Porque ustedes recuerdan que el pueblo reclamaba de todo, ¿no? Reclamaba todos los días, ¿sí? Y ya habíamos reflexionado que nosotros nos parecemos muchísimos a ese pueblo, ¿no? Porque vivimos reclamando. El pueblo cuando tenía agua y podía tomar, pues reclamaba por carne, y cuando tenía carne reclamaba por pan, y cuando tenía el pan, el maná reclamaba por los pepinos y las cosas que dejaron en Egipto, ¿no? Entonces, para el líder Moisés eso no era fácil, era algo muy, muy difícil, eran situaciones extremas, a veces diríamos, de altibajos que padecía Moisés, ¿sí? Y es un libro también que trata sobre las malas decisiones de este pueblo, ¿sí? Un libro que trata sobre las malas decisiones y trata sobre también el pecado del pueblo, el pecado. Un libro que trata sobre las situaciones más temerosas, podríamos decir, porque vienen noticias como desalentadoras para el pueblo, una noticia tras otra desalentadora. Y bueno, llega el momento en que ellos, por ejemplo, encuentran un pueblo, pero resulta que todos son gigantes y ellos son chiquitos, son personas normales, ¿no? Entonces, todo eso empezó a abrumar, a asustar a su corazón, y vamos a ver muchas, muchas emociones encontradas en el pueblo, como enfermedades que padecieron, idolatría, rebeliones, etcétera, etcétera. Muchas cosas que se da ahí, ¿sí? Prácticamente como una ensalada rusa, ¿sí? Mezcla de muchas cosas. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿qué nos dice todo esto en relación al libro de Números? ¿Por qué a este libro se le llama que es profundamente humano y triste? ¿Y qué le dice todas estas emociones humanas en relación al lugar donde ellos están? Recuerden que ellos están en el desierto, ¿sí? Y recuerden que dijimos que número significa en el desierto, ¿sí? Este libro de números que se va a desarrollar en el desierto tendrá una profundidad y una importancia teológica en la vida del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo va a interpretar a la luz del libro de números que el desierto se convierte en un espacio o en una especie, podríamos decir, de purificación, ¿sí? De purificación, ¿sí? Acuerden que yo les dije hace un momento que el desierto era el lugar donde ellos estaban aprendiendo, pero también ese desierto se convierte ahora como una especie de purificación donde Dios trabaja con ellos y quiere que se purifiquen, ¿sí? De todas aquellas cosas que ellos venían arrastrando desde Egipto. Es donde entonces en el desierto, o el desierto representa la lucha que alguien tiene de enfrentarse consigo mismo. Ellos ahora se estaban enfrentando consigo mismo, sí, consigo mismo. Y el desierto representa para la mentalidad israelita un espacio o un momento, diríamos, de aflicción, ¿sí? Para el pueblo israelita, el desierto representa un momento o un espacio de aflicción, de purificación, ¿sí? El desierto representa entonces ese tiempo de prueba, diríamos, para ellos. Pasar por el desierto era pasar por la aflicción, pasar por la purificación y pasar por una prueba. Y es en el desierto donde
Dios va a levantar una nueva generación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la anterior va a terminar muriendo en el desierto. Entonces, el desierto va a representar una nueva oportunidad también. Interesante, ¿no? No solo aflicción, no solo purificación, no solo prueba, sino también una nueva oportunidad. No nos olvidemos de eso. ¿Sí? Cada vez que nosotros enfrentemos cierta circunstancia, que pasemos por el desierto, Dios nos está dando una nueva oportunidad para revertir nuestra situación. ¿Sí? Y es por eso que la tradición cristiana, antes que Jesús comenzara su ministerio, tiene que pasar por el desierto. Ahora, ustedes se preguntaron por qué Jesús pasa por el desierto. Vieron que cuando Jesús es bautizado, ¿sí? Por Juan, dice que es llevado al desierto. O sea, antes que Jesús empiece su ministerio, él pasa por el desierto. Y ahí tiene mucho sentido un poquito relacionar con lo que nosotros venimos hablando, porque ustedes saben todo el suceso de todo esto que pasó Jesús en el desierto, ¿sí? Que no vamos a tocarlo ahora, pero sí quiero mencionar. Y el desierto entonces va a ser muy importante, porque en ese espacio de tiempo que el pueblo peregrinó, ¿ustedes recuerdan cuántos años en el desierto? 40 años. 40 años en el desierto, ¿sí? Y recuerden ustedes que habíamos hablado que la numerología dentro del Pentateuco o dentro de la palabra es muy importante. Siempre nos quiere decir algo, ¿sí? Tenemos que revisar eso. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa el pueblo israelita en el desierto? 40 años, dice la palabra, peregrinando. Y tendrá mucha importancia teológica también estos 20 años, porque 40 va a representar un número muy importante en la numerología teológica, ¿sí? En la numerología bíblica. ¿Por qué? Porque ¿cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40. 40 días, ¿no? 40 días. ¿Vieron cómo tiene sentido esto? O sea, Israel estuvo 40 años en el desierto y ahora Jesús es llevado al desierto por 40 días, ¿sí? 40 días estuvo Jesús en el desierto y 40 años estuvo Israel en el desierto. Ahora la pregunta es, ¿cuántos días estuvo Moisés en la montaña cuando se fue a presentar? Cuando el pueblo dijo la verdad, que no vuelve más, alguna fiera lo habrá matado y bueno, tenemos que hacer un dios y hacen el becerro. ¿Saben cuántos días estuvo Moisés? Fuera, estuvo en la montaña, 40 días. 40 días estuvo Moisés ahí también, ¿sí? Entonces es muy interesante ver esas cuestiones, ¿sí? El desierto entonces, en la cosmovisión de Israel, dado a los sucesos que aparecen en este periodo de tiempo, déjenme decirles algo, ese libro de Números solamente va a narrar el primer año y el último año, para que podamos entender. Eso me olvidé decirle hoy. El libro de Números va a narrar el primer año que ellos transitan, ¿sí? Y va a retomar el último año, ¿sí? De ese peregrinaje por el desierto. Es decir, que los años intermedios, poco sabemos de los sucesos o de lo que sucedió en el peregrinaje de Israel, ¿sí? Entonces, los desiertos que nosotros ahora interpretamos es un tiempo de purificación,
un proceso, diríamos, de purificación, porque ahora los que tienen que poseer la tierra prometida no son los que fueron librados de Egipto, porque recuerden que toda esa generación se murió en el desierto por la incredulidad, por la dureza de corazón, ¿sí? En el desierto es levantado o levantada una nueva generación. En el desierto es levantada una nueva generación, porque estos que habían sido librados o liberados de Egipto han cometido pecado delante de Dios, ¿sí? Y solamente 3 hombres de los que salieron, ¿sí? Llegaron al final del libro de Números. ¿Alguien se anima a decir quiénes eran los 3? Solamente 3 llegaron al final del libro de Números. Bueno, no importa, yo les ayudo, ¿sí? Moisés, Josué y Caleb, ¿sí? Moisés, Josué y Caleb. Y solo Josué y Caleb fueron los que salieron de Egipto y ahora entraron a la tierra prometida. Solo 2 porque Moisés se queda ahí, ¿no? En el monte antes de la entrada, ¿sí? Antes de la entrada termina Moisés en las llanuras de Moab, ¿sí? Y Josué y Caleb son los que entran, son los de la vieja generación, diríamos, ¿no? Porque el resto fue renovado todo en el desierto. Entonces, número representará el desierto, en el cual habrá un proceso de purificación, ¿sí? Todos aquellos que finalmente desobedecieron a Dios tienen que morir en el desierto. Tienen que morir en el desierto y Dios va a levantar una una nueva generación de hebreos que serán instruidos en las leyes divinas y preparados para conquistar la tierra de Canaán. ¿Sí? Bueno, al terminar el libro de Números, nos vamos a encontrar en las riberas del Jordán y estamos a punto de poseer la tierra prometida, ¿sí? Y el libro termina con algunas indicaciones de cómo el pueblo de Israel debería comportarse o conducirse en la tierra prometida, ¿sí? Entonces, el libro de Números nos deja en las riberas del Jordán, ¿sí? Ahí nos deja el libro de Números y voy a compartirles 4 enseñanzas, diría, que encontramos en el libro de Números y les voy a resumir de esta manera. 1. Dios, la primera enseñanza, ¿sí? Del libro de Números, de que Dios hizo un pacto con su pueblo y siempre estuvo junto a ellos para guiarlos, ¿sí? Dios nunca les abandonó. Dios estuvo ahí para guiarlos, para cuidarlos, para protegerlos. El que falló no fue Dios, sino el hombre, y a pesar de eso, Dios siempre suplió sus necesidades, ¿sí? Esa es la primera reflexión. Entonces, Dios hizo un pacto y siempre estuvo junto con ellos, siempre los sustentó a pesar de que el pueblo se rebelaba o pecaba. Segunda reflexión, Dios utiliza las experiencias de Israel en el desierto para disciplinar a su pueblo, ¿sí? Y para desarrollar un carácter que será necesario que ellos tengan una vez que pasen a poseer la tierra prometida, ¿sí? Ese desierto va a ser un lugar donde Dios va a trabajar con ellos, donde Dios va a trabajar con el carácter, los va a forjar, porque ese carácter forjado por Dios va a ser necesario para que ellos puedan poseer la tierra prometida. Tercera reflexión, Dios demostró a través de todas las narraciones que hemos visto que nada podía interrumpir sus propósitos ni anular el pacto
que él había hecho con sus antepasados, ¿sí? A pesar de que el pueblo se rebeló, a pesar de que el pueblo hiciera un montón de cosas, volviera a las divinidades paganas, Dios siempre terminó cumpliendo el propósito y le demostró a ellos, ¿sí? De el pacto que él había hecho con los antepasados, y Dios cumplirá su propósito con su pueblo, ¿sí? Entonces, la tercera reflexión es de que Dios siempre, siempre va a cumplir con los propósitos que tiene para su pueblo, ¿sí? A pesar de las circunstancias. Tal vez estas pudieron demorarse más. En el caso del pueblo de Israel, se demoraron 40 años, ¿no? Pero Dios termina demostrando que Él va a cumplir con su propósito, ¿sí? Y la cuarta es, esta enseñanza tiene que ver eh, con un gran significado para nosotros hoy como hijos de Dios, como creyentes, diríamos, ¿sí? Al igual que los israelitas, cada uno de nosotros hemos salido de nuestro propio Egipto. Cada uno de nosotros salimos de nuestro propio Egipto y Dios también nos ha librado o nos ha liberado de tierra de servidumbre, de esclavitud, del pecado, y ahora hemos sido renacidos, ¿sí? Y Dios nos ha dado un nuevo nacimiento a través del sacrificio de Cristo, a través de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Tenemos que pasar como peregrinos por el desierto, que es este mundo donde tendremos aflicciones y donde vamos a tener muchos o vamos a enfrentar situaciones dolorosas en nuestra vida. Pero es el desierto. Pero aún así tenemos que recordar que siempre Dios ha prometido guiarnos. Dios siempre ha prometido ser fiel con cada uno de nosotros, ¿sí? Y también Dios ha prometido guiarnos para entrar a la tierra prometida, ¿sí? La Canaán celestial, a la nueva Jerusalén. Es una promesa que nosotros tenemos de parte de Dios, ¿sí? Así que bueno. Vamos a quedarnos un poquito ahí con lo que es el libro de Números y vamos a comenzar un poquito con el libro de Deuteronomio. Antes de comenzar con Deuteronomio, que va a ser mucho más breve, quisiera preguntarles a ustedes si alguien tiene una pregunta con respecto a lo que veníamos viendo, ¿sí? O a alguien le gustaría aportar algo de los que están en clase, bienvenido sea. Bueno, seguimos la clase entonces. Sí fueron llevando más o menos el hilo de lo que venía hablando, por ahí un poquito acelerado, pero bueno, sí. Eh, Quiero decirles que en las próximas clases que vamos a tener, vamos a retomar muchas cuestiones de estos libros. Lo que ahora estamos haciendo es un repaso, sí, bien rápido, por arriba, lo más importante, y después vamos a tratar de profundizar un poquito en algunas cuestiones. Ahora vamos a entrar un poquito en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Eh, y ahora nuestro último recorrido del Pentateuco va a ser el Deuteronomio. Ahí terminamos, ¿sí? Y será en el libro que vamos a ver un poquito ahora, ¿sí? La palabra Deuteronomio proviene de la versión griega que según la versión griega significa segunda ley o la repetición de la ley, ¿sí? Ya van a entender un poquito eso, de por qué, ¿sí? El significado de la palabra Deuteronomio es segunda ley o la repetición de la ley, porque en este libro de Deuteronomio
se vuelve a dar la ley de Dios, sería la ley moral de Dios. Dios les vuelve a dar al pueblo. Recuerden que este libro ya en el Deuteronomio nos vamos a encontrar en las llanuras ya de Moab, ahí a la entradita de la tierra prometida, donde Dios le dice a Moisés que suba y que contemple toda la tierra prometida porque él no iba a entrar, ¿sí? Y es ahí antes de la entrada donde Dios vuelve a tener esa intimidad con el pueblo y vuelve a darles su ley y vuelve a recordarles de que ahora ellos tenían que ser fieles a las leyes que él le daba, ¿sí? Y el libro de Deuteronomio consiste principalmente en los discursos que se le atribuyen a Moisés, ¿sí? En el libro de Deuteronomio vamos a encontrar muchos discursos que se le atribuyen a Moisés y que éste dirige al pueblo, ¿sí? Moisés les habla al pueblo y cuando este pueblo se encuentra ya, como dije, en las llanuras de Moab, es ahí donde Moisés les habla. Entonces, hacemos una parada ahora en las llanuras de Moab para escuchar los grandes discursos de Moisés con un cuerpo de leyes muy, muy importante para el pueblo, ¿sí? Las últimas instrucciones, diríamos, del pueblo antes de que ellos entren a la tierra prometida. Israel, en ese momento del libro de Deuteronomio, siempre recuerden eso, el libro de Deuteronomio nos va a llevar a nosotros eh, a- al último momento del transitar de Israel por el desierto, ¿sí? El libro de Deuteronomio, en lo que vamos a ver, Israel está a punto de cruzar el río Jordán para ir a conquistar la tierra prometida y Moisés también está a punto de cumplir su propósito de terminar la carrera y finalmente vemos de que Moisés muere, ¿sí? En Deuteronomio. Como ya hemos dicho que la primera generación que salió de Egipto murió en el desierto, la segunda generación que es levantada en el desierto, eh, en diferencia de la primera, esta no había presenciado los actos maravillosos de los cuales sus padres habían visto, ¿sí? Recuerden que ahora esta nueva generación que está ahí en las llanuras de Moab, que está a punto de entrar a la tierra prometida, no eran testigos o no habían visto lo que sus padres, sus antepasados habían visto, lo que Dios había hecho con ellos en Egipto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no lo sabían y esta generación no lo entendía, no podía entender, ¿sí? Porque los grandes discursos de Moisés a este pueblo, que podríamos decir que es otro pueblo ahora, ya no es el mismo con el cual Moisés salió de Egipto, y es por eso que este libro repite mucho de lo que ya los otros libros anteriores habían dicho, ¿sí? Por eso recuerden, segunda ley o la repetición de la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora Moisés se encuentra con una nueva generación, está solamente Josué y está Caleb ahí, pero el resto es toda una nueva generación, entonces no saben, no vieron lo que había sucedido anteriormente y ahora Moisés tiene que encargarse de vuelta de repetirles, ¿sí? De darles esa segunda ley que diríamos o la repetición de la ley, ¿sí? Tiene que volver a decirles. Entonces, en este libro vamos a encontrar discursos que literariamente hablando son de estilo oratorio y con un gran sentido de exhortación, ¿sí? Moisés va a exhortar a esta nueva generación, les va a hacer ver, les va a aconsejar y es una gran pieza oratoria
que tiene los discursos de Moisés, pero que también tiene, como dije ya, esos discursos una forma o un carácter de exhortación al pueblo, ¿sí? La pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿cuál es el propósito del libro de Deuteronomio? ¿Sí? Primero, o el primer propósito es preparar al pueblo para la conquista de Canaán, ¿sí? Deben prepararse. Ese es el propósito del libro de Deuteronomio: preparar a esta nueva generación, a este pueblo, para que ellos conquisten Canaán, ¿sí? Moisés acá repite 34 veces en este libro la frase entrar y poseed la tierra, ¿sí? Esa frase vamos a ver 34 veces plasmada en el Deuteronomio: entrad y poseed la tierra. Y 35 veces repite la frase: Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Re interesante, ¿sí? Re interesante. Recuerden que cuando se repite muchas veces es porque algo nos quiere decir algo muy interesante, ¿sí? O quiere que prestemos atención. Entonces, 34 veces vamos a encontrar a Moisés diciéndole al pueblo o a esta nueva generación: entrad y poseed la tierra. Y 35 veces vamos a verle a Moisés repitiéndole: si Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, ha cumplido la promesa, ¿sí? Estas dos expresiones eran porque Israel necesitaba instalar en su mente, ¿sí? En su identidad, que la tierra era promesa de Dios, que Dios ahora le estaba dando o estaba haciendo realidad la promesa que Dios le había prometido a sus antepasados, ¿sí? Este es uno de los propósitos que tiene este libro de Deuteronomio, ¿sí? Para el pueblo de Israel. Recordarles: la tierra que ustedes van a poseer es la tierra que Jehová, sí, vuestro Dios, Él los entrega a ustedes. Y el segundo propósito, vamos a ver, es presentar los preceptos de la ley en términos prácticos, ¿sí? Y espirituales, para ser aplicados en la nueva vida ya en Canaán, ¿sí? Darle todo eso para que ellos puedan saber cómo dirigirse, ¿sí? Ya en esa nueva etapa de transitar la tierra prometida. El tercer propósito que vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio es el propósito de dar a Israel instrucciones y advertencias sobre cómo hacer las conquistas, ¿sí? Cómo ellos debían conquistar las ciudades, cuáles eran los requisitos de los futuros reyes de Israel, cómo distinguir a los verdaderos y a los falsos profetas, y finalmente serán cuáles serían los beneficios, ¿sí? O las bendiciones de la obediencia. También se va a dar eso, ¿sí? ¿Cuáles serían los beneficios o las bendiciones de la obediencia de ellos? ¿Y cuáles son las consecuencias de la obediencia? Sería porque hay un capítulo muy interesante hablando sobre las bendiciones y las maldiciones, ¿sí? Eso lo vamos a encontrar también ahí. Entonces, Moisés le remarca mucho eso. Y bueno, el cuarto propósito es el corazón del libro de Deuteronomio, diríamos, que se encuentra el mandamiento del capítulo 6, verso 5. Este es el corazón del libro de Deuteronomio, ¿sí? Capítulo 6, voy a dar lectura. Capítulo 6, verso 5. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? Ese es el corazón, la esencia, diríamos,
de este libro, ¿sí? De manera general, el contenido del libro es un poco lo que ustedes pudieron leer también en la lectura que yo les compartí. Deuteronomio también es más que una repetición, diríamos, de la segunda ley. En este libro también se va a explicar los privilegios y las responsabilidades, ¿sí? Del pueblo escogido y su relación que debe tener con Dios como el único Dios verdadero. Y también en este libro vamos a encontrar que los israelitas heredan todas las promesas que le fueron hechas a sus padres y ahora ellos serán el objeto del cumplimiento de esas promesas, ¿sí? Porque sus padres, sus antepasados ya no están. Y también el libro de Deuteronomio es un libro donde Moisés va a recordarles sobre las historias de sus antepasados. Vivieron en el desierto y van a hacer mucha referencia que Dios siempre fue fiel a su pacto, ¿sí? Por eso en este libro se encuentra repetida una palabra que es la palabra acuérdate. ¿Sí? Esa palabra ustedes van a leer mucho en el libro de Deuteronomio. Acuérdate, acuérdate, ¿sí? Siempre le marca eso para que eso quede impregnado en la mente de ellos. Acuérdense, no se olviden, acuérdense, ¿sí? Esta segunda generación no debe olvidar lo que Dios ha hecho con ellos, ¿sí? La teología del recuerdo es muy fundamental. Es una palabra que aparece mucho, no solo en los libros del Pentateuco, sino en los libros proféticos también, ¿sí? Los profetas van a usar mucho esa palabra. ¿Por qué es importante entender el libro de Deuteronomio? Y voy cerrando con esto. Es porque fíjense ustedes que el libro de Deuteronomio en el Nuevo Testamento es citado más de 80 veces. Más de 80 veces vamos a ver citado en el Nuevo Testamento al libro de Deuteronomio. Más que cualquier otro libro, ¿sí? Por lo tanto, Deuteronomio para la teología del Nuevo Testamento es muy importante, incluso para entender a Jesús, porque Jesús, por lo que vemos en los evangelios, era, podríamos decir, uno de sus libros favoritos, ¿no? Él citaba muy de seguido algunas narraciones del libro de Deuteronomio, ¿sí? Cuando él tuvo la tentación en el desierto, él cita el Deuteronomio para resistir al diablo, ¿recuerdan? ¿Sí? Y para ir terminando, quiero decirles que es un libro que trata la lealtad al Señor y sobre todas las cosas, un libro que en su cuerpo legal trata de decirnos, no te olvides de tu Dios, no te olvides, acuérdate. Eso fue por ahí un recorrido muy rápido en lo que es el libro de Deuteronomio y cerramos acá y bueno, un recorrido en estos 5 libros, ¿sí? Algunos detalles más importantes tal vez ustedes puedan encontrar en la lectura que ustedes o tienen o van a seguir leyendo, ¿sí? Así que bueno, hermanos, discúlpenme un poquito de que me haya apurado para que podamos llegar, pero las próximas clases vamos a tomarlos un poquito más con tiempo, si Dios permite, y vamos a profundizar ahora. Hasta ahora venimos haciendo un recorrido así rapidito para que podamos entender, ¿sí? Y después vamos a tomar algunos puntos re interesantes. Van a ver que va a estar muy lindo reflexionar y profundizar un poquito. Vamos a ver un poco sobre algunas leyes también, ¿sí? Sobre algunas interpretaciones de algunas historias que me gustaría que ustedes puedan meditar en ellas también, ¿sí? Así que bueno, Dios los bendiga a cada uno de ustedes y bueno, si Dios permite, nos vemos en la próxima clase
Cualquier duda, sé que muchos me escribieron, les agradezco preguntando como la tarea, algo que no entiendan, con mucho gusto me escriben y les voy a estar orientando, ¿sí? Así que mi deseo es que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Nos vemos.